Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, médico, PhD en farmacología. El doctor Terán es docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, muy buenos días. Usted, reflejando el sentir y la preocupación de los ecuatorianos, el día de hoy ha publicado un mensaje señalando: desde hoy termina el estado de excepción. Y es crítico entender que no se trataba de prohibiciones, sino de precauciones que se deben mantener de forma responsable. Uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos frecuentes. Ha empezado lo que usted califica como el estado de autocuidado. Este estado de autocuidado, ¿cómo debe ser tomado por los ciudadanos? Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad para podernos comunicar con la audiencia. En efecto, creo yo que nosotros desafortunadamente seguimos viendo que conforme transcurran las semanas no hemos sido capaces de calar adecuadamente con el mensaje en la población respecto a la transmisibilidad que tiene este virus. No es un proceso en el cual desafortunadamente las disposiciones nos tengan aislados del virus y nos tengan protegidos. Es una cuestión de autocuidado, de cuidado mutuo, de cuidado social. Hago yo referencia a que nosotros tenemos que pensar que quizás aquellos que están en el segmento de adultos jóvenes deben pensar que si se infectan van a tolerar bastante bien la infección. Recuérdese que 8 de cada 10 personas se curan espontáneamente, pero esa persona que llega a su casa va a contactar con sus papás, va a contactar con sus abuelitos, y lo último que quisiéramos es empezar a lamentar pérdidas familiares exageradas. Entonces, actuemos con responsabilidad. Las semanas pasadas que hemos tenido que estar en un aislamiento primero forzado, luego en un proceso de distanciamiento, no ha significado que estemos nosotros privados de hacer las cosas. Significa que hemos estado siendo encausados a aceptar esta nueva normalidad. Hoy, sin tantas medidas de cuidado o de restricción, seamos por favor conscientes, seamos cuidadosos y busquemos sobre todo la integridad personal y familiar. Doctor Terán, muy buenos días. Uno de los temas que sigue preocupando de alguna manera es, si bien hay que asumir, sobre todo ahora, una responsabilidad o esta corresponsabilidad junto a las instituciones de el cuidado personal y el cuidado de los otros, sin embargo, las cifras todavía siguen siendo un problema. Llevamos ya varios meses, 6 meses, desde que se declaró la pandemia, desde que se informó sobre los casos de COVID-19 aquí en el país, y continuamos teniendo serios problemas con las cifras que se están entregando. Inclusive el Ministerio de Salud ha dicho que Ecuador ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia. Cifras e incluso reportes internacionales han demostrado todo lo contrario, pero la preocupación es que seguimos teniendo inconvenientes para conocer cuál es la real situación, y quizás junto a ello lo que más preocupa es cuál es esa respuesta de las instituciones, de las distintas instancias que están al frente de la pandemia. Claro, lastimosamente este tipo de discrepancias que han existido con los datos generan una dificultad para no solo entender la magnitud del problema, sino inclusive para poder elaborar proyecciones y poder tener un pronóstico acertado de cómo vamos evolucionando. Para nosotros ha vuelto a ser una vez más un grave problema el número de pruebas represadas.
cuando uno revisa los datos provistos por la autoridad, se da cuenta que hay un desfase entre el número de pruebas tomadas y el número de pruebas reportadas, que a pesar de los ingerentes esfuerzos que se han hecho por tratar de mejorar las facilidades diagnósticas, no logra estar acorde a la toma de decisiones. Yo veía un análisis que se hizo de manera tentativa y parecería ser que tenemos al menos 2 semanas de retraso en el análisis de esas muestras tomadas. Y tener 2 semanas de retraso significa que lo que hoy estamos hablando está reflejando lo que pasó hace 2 semanas. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros saber o poder medir el impacto de las decisiones que se toman? Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a ser un poco objetivos respecto a dar noticias buenas de una manera precavida. Porque si yo comienzo a decir que la tasa de pacientes contagiados está disminuyendo sin tener suficientes pruebas realizadas, genera una falsa confianza. Y en una situación crítica como la que arrancamos el día de hoy, por favor que absolutamente nadie parta con el falso entendido de que ya estamos entrando en una fase de control del virus. Todo lo contrario, estamos entrando en una fase de autocontrol personal, de no que se dispare nuevamente y que empiecen los contagios a crecer grandemente. En las últimas 3-4 semanas, nosotros hemos visto que aquellos cantones que se encontraban en semáforo amarillo ya decidieron pasarse al verde automáticamente. La gente ha tomado una actitud despreocupada y eso, lastimosamente, puede hacer que nosotros tengamos un rebrote que puede ser nocivo sin lugar a dudas para aquellos que lo sufran, pero sobre todo que puede generar mucha más inquietud en la gente de lo que nosotros quisiéramos que suceda. Doctor Terán, vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales y las distintas plataformas este último cuadro de gestión de riesgos. Allí se puede ver el total a nivel de país y por provincias. Total Ecuador PCR señala, entendemos que serían de pruebas positivas de PCR, casos al 13 de septiembre, semana 30, y aparecen las siguientes cifras y también está la semana del 6 al 13 de septiembre. El total de Ecuador da una cifra de 8.810 y dice casos 13 de septiembre 118.594. Para la provincia de Pichincha se exhiben cifras, caso 13 de septiembre de 29.183, 1.200 semana 30 de agosto, 6 de septiembre, 4.118 semana 6 al 13 de septiembre y para Azuay respectivamente 7.120 casos, 13 de septiembre, la semana del 30 al 6, 999 y la semana del 6 al 13 de septiembre, 667 cifras que entendemos son utilizadas en su comentario, a lo que hacíamos alusión el doctor Bernardo Vega. Usted nos dice, sin embargo, que estas cifras que son oficiales pues provienen de gestión de riesgos, lo menos que pueden tener como desviación es ser cifras de hace 2 semanas. Nuevamente, ¿cómo interpretar las cifras en Ecuador y cuál es la situación de la COVID-19, particularmente en cuanto a crecimiento o decrecimiento del ritmo de infección? Quizás, Gustavo, otro tema que es importante sumarle a los datos que se acaban de indicar es el número de pruebas que están sin resultado y que están represadas. Se han tomado 354.140 muestras hasta el momento, de las cuales 60.000 prácticamente, exactamente 59.812 están represadas sin resultados. Totalmente. Esos datos presentados, digo yo, hay que tomarlos con pinzas, porque claro, uno ve que bajan el número de casos y puede decir estamos en un buen camino, pero ese número de pruebas represadas tiene que matizarse además con el alto índice de positividad que tienen.
Porque recuerden que no estamos lastimosamente haciendo barridos poblacionales, sino que la mayoría de las pruebas vienen de los pacientes sintomáticos que llegan a las casas de salud. Quiere decir eso que si estamos manejando una tasa de positividad de aproximadamente el 40% de esas 60,000 pruebas aproximadamente que están represadas, querría decir que nosotros tenemos un 40% de positivos. Si somos un poco pesimistas, digamos que sea el 50%, hay un montón de casos que sumar en cada una de las provincias. Y entonces eso genera estas fluctuaciones, estos picos, que luego se vuelven difíciles de digerir para la población, porque uno dice, ¿cómo es que íbamos bajando y después subimos nuevamente y volvemos a bajar? Es por este retraso en términos de reporte de los datos. A eso se suma adicionalmente que parecería ser, y esto es una asunción de mi parte, que no funciona todavía bien el proceso de enlace de los datos entre los laboratorios privados y el Sistema Nacional de Registro. Por lo tanto, vamos viendo ajustes. En la infografía del día sábado se hablaba de un ajuste de varios casos positivos que habían sido teóricamente reportados por la red privada y que no habían sido considerados. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros lo que tenemos que asumir es que todavía tenemos una alta transmisibilidad y con más razón el llamado a todos para mantener la triada que hemos venido insistiendo de meses atrás: la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social como elementos claves. ¿Cuál es su opinión sobre la situación en cuanto a mortalidad por este virus y también a la morbilidad que por razones extras pero indirectamente relacionadas se está dando en Ecuador? ¿Y cuál debe ser la situación, el comportamiento de los ciudadanos en esto que usted llama estado de autocuidado, cuando en ciudades como Cuenca no se ha llegado a estructurar, publicar ni difundir un plan de contingencia? Ni siquiera se concretaron restricciones a la movilidad. Vamos a ver el día de hoy la reacción de los ciudadanos ante estos temas, pero conozcamos su opinión. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que entender que la métrica quizás más viable es el número de muertes en exceso que se han acontecido versus el histórico. Y los datos son contundentes que desafortunadamente seguimos por encima del índice pronosticado. Quizás ha reducido un poco, eso tiene varias justificaciones, y es que la severidad de los pacientes quizás ha disminuido. Pero eso no quiere decir en absoluto que nosotros tengamos una tasa baja de mortalidad. Cuando uno revisa los datos, se habla a grosso modo de 110,000 casos confirmados y estamos hablando de 10,000 fallecimientos. Hay discrepancia entre 6,700 aproximadamente que están confirmados por COVID y los otros que son sospechosos, pero si tomáramos el número grueso y hacemos los 110,000 o los 120,000 divididos para los 10,000 que han fallecido, tenemos una tasa realmente alta de letalidad. En relación a lo que usted dice, no podemos esperar nosotros que sean las autoridades las que marquen la conducta del día a día. Y por eso a todos quienes nos escuchan y por su intermedio, a la gente que ellos puedan relacionar, este es un proceso personal de autocuidado. Nosotros tenemos que entender que quien se expone al virus es cada uno de nosotros. El virus no está sino esperando a que nosotros le demos oportunidad para poder infectarnos. Es por eso que frente a la baja de las medidas de autoprotección es cuando vamos a tener consecuencias. Y seamos solidarios socialmente. Cuando nosotros veamos que la gente no usa mascarilla, cuando veamos que la gente no guarda el distanciamiento, sintámonos en la obligación de exigir aquello.
pidamos a la gente con la cortesía del caso, use mascarilla, cuídese y cuídeme. Creo que es fundamental y al mismo tiempo nosotros tenemos que tratar de entender que todavía no es momento para empezar a hacer reuniones sociales, para empezar a hacer vida comunitaria, sino más bien esperar que este proceso alcance un curso menos peligroso. Doctor, respecto del número de fallecimientos, más de 10.000, que es el dato que nos da el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, haciendo comparaciones del número de fallecimientos registrados a través del registro civil en comparación con años anteriores en esta misma época, el número de fallecimientos es muy superior. Se habla de entre 20.000, alrededor de 20.000 fallecimientos. En algún momento se decía 30.000, creo que esa era una cifra equivocada. 20.000 fallecimientos más que lo que se había registrado en esta misma temporada en años anteriores. Estas también son cifras que de alguna manera no se están actualizando, no se están relacionando, es decir, la una no se compadece con la otra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar, y esto es muy importante, que hay un efecto post-COVID muy importante. Los hospitales se han volcado en gran medida a la atención de los casos de COVID y hemos tenido que descuidar la atención de otros procesos sanitarios. Por eso es tan importante que nos cuidemos, porque no es simplemente que el hospital dé abasto para atenderme a mí, que me he infectado y que necesito atención. Tengo que pensar que cada vez que yo ocupo un espacio en el hospital, estoy privando a otras personas que necesitaban control, que necesitaban atención, que necesitaban inclusive de hospitalización emergente, que puedan ser recibidos. Y por eso ese desfase en el número de muertes no es quizás que no está registrado todo, sino que no todos son explícitamente por COVID, pero sí hay un incremento importante en la mortalidad que es consecuencia total de este proceso de la pandemia. Bien, queremos agradecerle mucho al doctor Enrique Terán, médico, PhD en farmacología. Él es profesor investigador en la Universidad San Francisco de Quito. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es